Han pasado ya casi 2 semanas desde el último vídeo que dediqué a recitar y hablar sobre algunas de mis poesías. Está lloviendo. El día se me antoja un poco melancólico. A través de mi ventana, que la tengo aquí justo detrás de vosotros, veo un magnolio y un trozo de cielo encapotado y gris. Si me fijo bien, logro ver las trazas de las gotas de lluvia rasgando el aire. Como os decía, una mañana un tanto melancólica. Por eso he elegido este poema que titulé Dicen que he cumplido, porque creo que conecta con el ambiente que hoy está creando la lluvia alrededor de mi confinamiento. Por tanto, el tercer vídeo dedicado a la poesía. Y para la ocasión he elegido uno de mis primeros califactos, que entonces fabricaba con las habituales pinturas, pero utilizando las tijeras y el pegamento en lugar del ordenador que ahora suelo utilizar. La técnica que empleo ahora para fabricar los califactos yo la denominaría mixta, es decir, los dibujos y las letras las sigo confeccionando a mano, pero la integración de las imágenes con el texto la realizo a través del ordenador, probando magnitudes, escalas, la estructura, el formalismo, alterando incluso algunos colores. Pero en este caso no, todo fue realizado a mano. Todos poseemos muchos recuerdos de los días de escuela. Al escribir este texto, la poesía de este califacto, yo no deseaba plasmar algo concreto de aquellos días, sino utilizar un par de recuerdos, de imágenes, como una especie de ambientación emotiva del poema. Poco complicado, ¿no? Pero cuando lo oigáis, quizás os quede más claro esto que os estoy comentando. En concreto, yo tenía en la cabeza todo el rato los problemas que nos ponía el profesor de física sobre el movimiento. ¿Recordáis aquello de un tren sale de X y otro sale de la ciudad Y? Si sus velocidades son tal y tal, ¿en qué punto chocarían? Para plantear la ecuación correcta, había que olvidar todo lo esencial de la vida, de las ciudades, de los pasajeros, de los trenes en sí mismos, y concentrarse en los puros detalles cinemáticos del problema. Un juego algebraico del que recuerdo la hoja delante con el dibujo esquemático de las vías del tren, el olor del lápiz, las cabezas de los otros niños agachadas contra el papel reflexionando, la pizarra con los datos básicos del problema y el profesor paseándose entre los pupitres. Era el primer año en que niños y niñas compartíamos clase. A mi derecha y una fila más adelante había una niña que yo ya veía como una mujer, con la falda del uniforme por encima de sus muslos y una nube de pelos rubios que le recorría las pantorrillas. Aquella niña sí que era una incógnita para mí. En el poema, alguien le habla a una mujer, en un contexto temporal que se parece o se inspira en aquellas ecuaciones de trenes del colegio, de mi infancia. Quería que el poema tuviera aquella ambigüedad, incertidumbre y deseo de los tiempos escolares, y que el tiempo fuera una variable líquida o fluida, muy subjetiva, que poseyera el eco de lo que podría haber sido, que el deseo o el sueño se mezclaran con la realidad. Que el poema fuera como el planteamiento de una de aquellas ecuaciones que el profesor escribía en la pizarra, y que el oyente tuviera que intentar plantear y resolver la ecuación que encontraba el valor correcto de la incógnita, o en este caso de la trama del poema. Por tanto, el poema aquí es un puro juego, porque si uno lo analiza a fondo, el problema o el poema, en este caso, no tienen solución. Es como la vida a veces, una pura incertidumbre, una deriva, cuyos recuerdos recrean la ambigüedad del tiempo o de nuestra historia juntos. Dicen que he cumplido tantos años como tú hace 5. La mitad que yo debiera tener de no haber cruzado aquella calle a destiempo.
Una ecuación con una sola incógnita, un problema sencillo, hasta para nuestro hijo, que hoy tendría que haber cumplido los años que yo tuve cuando te vi por primera vez. Aquel día en que el profesor, que ya tenía entonces el doble de mi edad, nos enseñó el tedio de las ecuaciones, el misterio de nuestras incógnitas.